Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos que sienten miedo cuando van a un cajero automático. ¿Qué cubren y cuántos salen los seguros que ofrecen los bancos contra robo a la salida de los cajeros? Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Daniel Marx. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí hoy sin la presencia de Santiago Chelala y de Yamila Escala, que aprovecharon el feriado para tomarse un descanso, pero con toda la información, como siempre, para todos ustedes, hoy con la compañía de Miguel Cielonca, quien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y también en materia económica, y también está con nosotros Maite Peñoniori, que les va a brindar información muy útil de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos igual mucha información para hoy, así que arrancamos con los temas que tenemos reservados. Y en los últimos días el gobierno viene presentando, anunciando distintas medidas económicas dirigidas a llevar algo de alivio a los sectores más golpeados por el ajuste que se viene aplicando desde comienzos de este año, desde comienzos de esta gestión. Se han anunciado, por ejemplo, beneficios impositivos para pymes, créditos a tasas preferenciales para la compra de autos nacionales, y viene avanzando también en el Congreso. Consiguió la aprobación en diputados el proyecto para devolver el IVA a los consumos, a los productos de la canasta familiar para todos aquellos beneficiarios de jubilaciones, de pensiones y de planes sociales. Miguel, definitivamente da la impresión de que se está terminando la temporada de malas noticias económicas, ¿no? De las que hemos estado plagados en este primer semestre. Sí, Alejandro, es muy probable. La verdad es que si uno analiza estas medidas, podría pensar que el gobierno está siguiendo de manual las recomendaciones de Maquiavelo, ¿no?, en su obra del Príncipe. Básicamente lo que decía es que las noticias malas hay que darlas de una vez para no poder saborearlas, y en cambio las noticias buenas había que dosificarlas para que justamente se puedan disfrutar. De una vez, y también lo más cerca posible de la gestión anterior, de manera tal de ligar, ¿no?, esas malas noticias a la herencia recibida. Sí, ¿no? Definitivamente. La primera etapa el gobierno la sorteó con mucho éxito, ¿sí?, que fue unificar y liberar el tipo de cambio y acordar con los holdouts. Estamos en la zona más complicada, que justamente es definitivamente lograr la reactivación económica. Hay mucha discusión en la profesión en cuanto a si eso se va a dar o no en este segundo semestre. Más allá de lo que indica el calendario, obviamente que el gobierno, si piensa en términos políticos y tiene en cuenta el ciclo, tiene que descontar que el año que viene hay elecciones y que entonces necesita que los engranajes de la economía estén en funcionamiento para entonces. Sí, definitivamente en la medida, ¿no?, en la que se vayan acercando las elecciones, el gobierno se va a ver tentado a aumentar, ¿no?, las concesiones que brinda a los distintos sectores. Obviamente se corre el riesgo de que se terminen retrocediendo en algunos de los avances que se han logrado en estos primeros meses, orientados, ¿no?, a generar las condiciones para que la economía vuelva a crecer, ¿no?, después de varios años de estancamiento. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de este tema muy importante en el último bloque con Daniel Marx, pero ahora vamos a brindar información, como dije en la apertura, para todas aquellas personas, lamentablemente, que sienten miedo cuando van a un cajero automático, que cubren, cuántos salen los seguros que los bancos ofrecen contra robo a la salida de los cajeros. Totalmente, Ale, una opción cada vez más usada por los usuarios que, como vos decís, salen a la calle y tienen miedo al momento de realizar una extracción por cajero a que les roben. Hay seguros que cubren esto, pero atención, porque de acuerdo al banco hay muchísimas diferencias
diferencias en la cobertura. Por ejemplo, algo que puede parecer una pavada, pero hay bancos que no te cubren si el robo fue a más de 500 metros del cajero. Hay algunos que te contemplan hasta 10 minutos después de la extracción y algunos que lo hacen solo si fue a 100 metros del cajero donde vos habías sacado plata. Hay también algunas entidades que lo que contemplan es un monto de dinero para que en el caso de robo, además de devolverte la plata que vos habías sacado, se te dé una plata más para que vos puedas hacer lo que es reposición de llaves, el caso de por ahí el costo de algún médico si hubo lesiones. Entonces varía mucho de acuerdo a la entidad lo que este seguro cubre, ¿sí? Así que es importante leer atentamente. Nosotros acá les vamos a mostrar distintas entidades, de la más económica a la más cara, todos mostrando la cobertura más económica de cada banco. Vamos a empezar por Banco Ciudad, que tiene un costo de 6 pesos mensuales. Credicop sube a 7, Banco Provincia mismo costo, Hipotecario 12, Banco Nación 17, vamos a seguir subiendo, Banco Francés ya un poco más, 19 pesos, Macro 19, Santander Río 22, Galicia 32 y el más caro, Banco Patagonia con un costo de 34 pesos. Es importante entonces estar atentos a qué cubre cada banco. Una cobertura realmente económica y que puedes tener presente justamente para sentirte más tranquilo, si bien obviamente el mal momento no se puede borrar de ninguna manera. Vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en materia económica en estos últimos días. Sí, hubo algunas noticias a nivel internacional relacionadas con la probabilidad cada vez mayor de que haya un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos y no solo uno, ¿no, Miguel? Así es, Alejandro. El mercado empieza a descontar cada vez con más fuerza y a la vez con más tranquilidad 2 o 3 subas de tasas en lo que va del año. La Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, en su página web presenta mucha información. Toda esa información apunta a que la actividad en los Estados Unidos sigue mejorando. El PBI, el sector de inmuebles, el sector automotriz, de manera que, se empieza, y ahora justamente varios de sus participantes, digamos, quienes toman las decisiones, porque se vota, es un cuerpo colegiado, cada vez ponen más sobre la mesa suba de tasas a partir de la próxima reunión. Lo que está siendo distinto esta vez, y por suerte para la Argentina, es que ese movimiento esperado en tasa no ha pegado con mucha fuerza en materias primas, especialmente en la materia prima que más nos afecta, como es la soja, ¿sí? Esperemos que se mantienen, ¿no?, en máximos de los últimos, más o menos del último año, ¿no? Claro, está explicado por motivos climáticos, pero realmente la última vez que se empezó a hablar de una suba de tasas más pronunciada, más rápida, fue a principio de año y coincidió justamente con una baja muy fuerte en materias primas y especialmente el petróleo. Esta vez el petróleo también está pasando relativamente bien la tempestad. Y por otro lado, ¿no?, aunque resulte curioso, hablábamos, ¿no?, antes del programa, que tal vez el aumento de tasas en Estados Unidos puede terminar teniendo un efecto positivo para Argentina, ¿no? Sí, la tendencia de mediano plazo es que va a haber ingreso de capitales y obviamente también se está hablando de una amnistía fiscal que obviamente generará un flujo de dólares hacia nuestro país. Paradójicamente, una suba de tasas puede mitigar un poco esa catarata de dólares que pueden tener como efecto nocivo una apreciación del tipo de cambio real a futuro. Vamos a seguir hablando del tipo de cambio en el próximo bloque, en donde hablamos con la gente sobre este tema, pero ahora cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos aquí de regreso y vamos a comenzar, como hacemos siempre, a responder a todas tus consultas. Y hoy tenemos, por ejemplo, la de Catalina sobre la situación del Banco Superville. Entonces sale a Catalina viendo los números en pantalla, con un patrimonio de 2.793 millones de pesos, depósito 23.848 millones de pesos, con un resultado de 80 millones de pesos. Los índices de solvencia y liquidez están en relación con los del mercado, así que le damos carita sonriente.
Muy bien, y justo, curiosamente o paralelamente, este banco ha hecho una apertura de capital, ¿no?, que anunció en estos últimos días, Miguel. Exactamente, Alejandro. La semana pasada el grupo Superville abrió su capital en la bolsa en simultáneo, bolsa americana y bolsa argentina. Después de un periodo de sequía, la última compañía que había abierto su capital había sido Globant hace un par de años. Fue muy exitosa, se colocaron unos 250 millones de dólares en capital y realmente el debut desde ese momento ha sido muy positivo. Hoy la capitalización bursátil del grupo Superville es de 1.000 millones de dólares, para que ustedes lo puedan comparar en términos de magnitud. El Banco Galicia o el Banco Macro tiene una capitalización de mercado del orden de los 3.500 millones de dólares. ¿Son ahora 4 o 5 entidades bancarias las que tienen abierto su capital en el mercado bursátil? Son Macro, Galicia y Grupo Superville. Son y solo francés, 3. y francés. 4, ahí está. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Y en los últimos días el dólar continuó bajando, aunque nadie lo crea, por ahí meses atrás nadie imaginaba esta tendencia del dólar en nuestro mercado y se ubicó precisamente en su nivel mínimo desde comienzos de febrero, en torno a los 14 pesos con 30. Maite estuvo dialogando con la gente en la calle sobre la evolución de la moneda americana. Café Financiero le preguntó al público qué espera que suceda con la moneda americana en los próximos meses y si creen que seguirá siendo más conveniente invertir en pesos que en dólares. Lo más lógico es que tiene que aumentar, porque con la inflación que hay, si no sería al cohete la devaluación que se hizo. Yo creo que va a seguir estable, espero que sí, que no haya muchos cambios. No creo que baje, tampoco creo que suba demasiado, me parece que si bien la economía no está fantástica en este momento, creo que va a haber algún repunte y en algún punto eso va a reflejarse del dólar, se va a mantener. ¿Crees que esta calma que muestran las últimas semanas es temporal? Es un poco temporal, pero tampoco creo que se desmadre, porque mientras controlen el déficit y la emisión, está controlado. El dólar va a aumentar de acuerdo a la inflación. No creo que haya más riesgo. Sí, no me cabe duda. El gobierno lo va a controlar. Por lo que vengo viendo en los últimos meses, lo veo como bastante tranquilo, bastante en el lugar al dólar. La verdad que no, por lo menos en mi opinión y lo que yo entiendo, no siento que se vaya como a disparar. Ojalá que bajen las tasas, ojalá que el dólar se mantenga, porque si no estamos en un serio problema como país. Bueno, hablábamos justamente la semana pasada de este tema, de los factores coyunturales que vienen empezando en la evolución que viene mostrando el dólar en estas últimas semanas. Bueno, viene empezando desde ya la liquidación de la cosecha de granos, pero también hay factores adicionales como la elevada tasa de interés, las colocaciones de deuda de empresas y de provincias, además, ¿no?, de las realizadas también por la Nación. Todos factores que vienen contribuyendo a esta tendencia que viene mostrando el dólar. De todas formas, Miguel, hablábamos justamente antes del programa, el riesgo, digamos, que se vislumbra en los próximos meses, más bien de una recuperación del dólar y que el dólar vuelva a subir, es que continúa este proceso de apreciación que se ha iniciado en estas últimas 2 semanas, con un dólar que no le sigue la pisada a la inflación. Claro. Mira, hagamos como decía Jack el Destripador, ¿no? Vayamos por partes. En lo coyuntural, obviamente, coincide una cascada de dólares comerciales y de dólares financieros. Sin embargo, bueno, y asociemos encima esto a una tasa de interés que todavía sigue alta, genera justamente un superpeso. Lo que estamos viendo es un superpeso. Ahora, de mediano plazo, paradójicamente, en la medida en que al país le vaya bien e ingresen capitales, va a haber una tendencia a la apreciación. Lo que yo considero de todos modos es que en la segunda mitad del año definitivamente lo que vamos a ver es mucha volatilidad en el tipo de cambio. O sea, aunque no haya una tendencia, o mejor dicho, la tendencia de fondo sea a un dólar planchado, va a haber mucha volatilidad en la medida en que la política monetaria del Banco Central vaya ajustando las tasas de interés y también el mundo nos vaya brindando información respecto de cómo sigue el ciclo de tasas en Estados Unidos y materias primas. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros.
Le respondemos a Roberto, que nos consultó a través de Facebook sobre Integrity. Quiere saber los valores, así que vamos a mostrarles. Cuenta con un activo de 1.067 millones de pesos, pasivo 832 millones, con un patrimonio de 235 millones de pesos, un resultado de 91 millones. Primas 471 millones, informa 1.571 juicios con los índices en línea con los del mercado. Le damos luz verde. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos dialogando con Daniel Marx. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy Gracias bien. por venir. Se te hizo Un gusto. difícil este año, digamos, pero lo lograste. Sí, bueno, mucha actividad, mucho viaje también. Bueno, eso es una buena noticia. Sí. Bueno, hablábamos justamente, Daniel, en el primer bloque sobre los anuncios que ha hecho en estos últimos días el gobierno para llevar cierto alivio a los distintos sectores que más se han visto golpeados por el ajuste económico que se viene llevando adelante en esta primera etapa de la gestión de Mauricio Macri. ¿Vos ves, Daniel, que se ha terminado finalmente la temporada, si podemos llamar de alguna manera, de malas noticias económicas y que se abre por delante un panorama menos espinoso en lo económico? Sí, a ver, yo pensaría que, digamos, por el lado de los ajustes de tarifa de servicios públicos, por el lado de devaluación de la moneda, sí, ya hemos pasado lo peor, digamos, y no esperaría sobresaltos. Por otro lado, también está ayudando un poco la situación externa, después que estuvo bastante comprometida. Esto es, el precio de la soja subió. El real se estabilizó y bajó, se apreció frente al dólar. Y el mundo, en cuanto a los mercados emergentes, también está mostrando un poquito más de fondos, los cuales Argentina aprovechó también. O sea que, bueno, de alguna manera ves que todos estos factores están contribuyendo a que por ahí tengamos una segunda parte del año con mejores noticias. Sí, yo esperaría eso. Bueno, lo principal a esta altura es demostrar que la tasa de inflación puede bajar y debería bajar de una manera muy fuerte, y que también se reactive algo la economía y desaparezcan o disminuyan las preocupaciones en cuanto al empleo y las oportunidades de ingresos. Estas medidas que se tomaron justamente en esta primera parte del año, tan impopulares, ¿no? Sea la salida del cepo cambiario con la devaluación consecuente, los ajustes de tarifas, de alguna manera están orientadas a generar, ¿no? Condiciones para que la economía vuelva a crecer. ¿Crees que se ha hecho lo suficiente para que la economía vuelva a crecer efectivamente? Yo creo que teníamos desequilibrios que había que corregir. No todo está superado, digamos, seguimos teniendo en materia fiscal un déficit no menor, pero fundamentalmente en materia de competitividad. Esta es una economía que todavía requiere un trabajo fino y bastante más pesado para lograr una buena competitividad internacional. Pero esperás justamente que se continúe avanzando en medidas impopulares en estos próximos meses que vienen, teniendo en cuenta que cada vez las elecciones del año que viene están más cerca. No esperaría eso. Sí, creo que no hay que descuidar la agenda, porque la historia es que si uno descuida estos aspectos, en algún momento los enfrenta y por ahí los enfrenta de una manera ya algo más traumática. Entonces, lo mejor es aprovechar la calma que pueda venir e ir trabajando sobre estos aspectos que le van a dar bases de crecimiento para el futuro. Pero o sea que lo que crees es que todavía no se han generado las condiciones para que la economía argentina pueda tener un crecimiento sostenible en el tiempo. Claro, yo creo que sí, coincido con varios que el segundo semestre va a ser mejor, digamos, hablamos por el lado de precios, pero también por el lado de actividad. Ya se notan algunas cuestiones donde la actividad dejó de caer y estaría en condiciones de repuntar algo para adelante. Pero quiero diferenciar lo que puede ser un aumento de demanda, por ejemplo, vinculado
a lo que son los ingresos de capitales. Veo que puede ser, si a estas ganancias que uno podría y debería obtener de manera de la producción que uno tenga sea buscada, sea competitiva. Claro, y una genere recuperación ingresos. económica que tiene que ver con la inversión privada o una recuperación económica que tiene que ver con por ahí la baja de la tasa de interés, con el aumento del gasto público, digamos, ¿qué crecimiento estás viendo en los próximos meses? Yo por eso diferenciaría, lo de los próximos meses sí, una tasa de interés inferior, Un mayor gasto ingreso, público, ¿no? sí, Inevitablemente, de hecho estuvo bastante deprimido, ¿no? El crecimiento del gasto público en la primera parte del año. Sí, algo de gasto público, pero más que todo ingresos por el lado de financiamiento que dan alivio. Ahora, digamos, esto yo quiero diferenciarlo de lo que puede ser la agenda de mediano y largo plazo, que es para qué uso este alivio. Y lo debo usar para mejorar productividad, generar más inversión, generar más oportunidades de empleo y que esto, en definitiva, sirva para que Argentina tenga una inserción exitosa en el mundo, si no puede ser más difícil. Justamente no hablábamos en el bloque anterior, hablando de las perspectivas del futuro, de lo que viene sucediendo, ¿no? En las últimas semanas con el dólar, ¿no? El dólar cae mientras la inflación pegó un salto en abril, seguramente la inflación va a ser menor en mayo, pero sigue siendo igual una inflación alta en términos mensuales, ¿no? Que muy posiblemente se encuentre por encima del 3%. Esto obviamente va afectando la competitividad externa de la economía argentina. ¿Te preocupa ese tema? Sí, ese es un tema a monitorear, pero después hay otras cosas. Cuando yo hablo de competitividad, hablo de, por ejemplo, infraestructura, hablo de disponibilidad de insumos de distinta naturaleza, de una energía que realmente tenga parámetros tales que primero esté disponible y que además sea una ventaja por el lado de costo, ya que supuestamente están los yacimientos y uno puede aprovechar. Bueno, no es el caso ahora, ¿no? Justamente No, tenemos las naftas, el combustible entre los más caros de la región y del mundo, ¿no? Sí, los tuvimos entre los más baratos. Esto nos afectó mucho por el lado de la producción. ¿Te parece que se está acertando con esta política que se está llevando adelante en materia de combustibles? Yo creo que esto hay que ponerlo en contexto, por eso creo que estamos en un momento de transición, tenemos que ver hacia dónde y hacerlo explícito. Yo esperaría que sea una transición que sirva para aumentar sustancialmente la oferta. Y con eso los precios se irían bastante en línea con lo internacional y Argentina recuperaría su rol de proveedor de energía relativamente eficiente y barata. Pero bueno, en definitiva, entonces, como para ir sintetizando y cerrando, ¿qué panorama estás viendo de aquí al 2017? Yo creo que cerramos la etapa ahora de ajustes, de desequilibrios mayores macroeconómicos. Empezamos una etapa que es algo de alivios, como decíamos antes, de precios que ya no suben tan fuerte, alguna recuperación y más que todo tenemos que empezar mirando para más allá y lograr que los recursos que tenemos sirvan para establecer crecimiento sustentable y sus oportunidades de empleo. Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis de Daniel Marx sobre el proceso, ¿no?, que se viene llevando adelante en materia económica para poner a la actividad nuevamente en marcha, tras muchos años, como decíamos antes, de estancamiento, con obviamente los costos que estamos sufriendo, las reacciones de la sociedad y algo que tenemos que intentar, un esfuerzo que tenemos que intentar realizar entre todos. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.